Abrimos el debate. Tiene la palabra asambleísta Carlos Viteri. Compañera presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, Alichishi, Yaquishka y Yuguna, Ecuador B, Tuco y Guna, Alichishi. En un Estado plurinacional, toda la institucionalidad, toda la estructura política y administrativa construida o creada en el viejo Estado están obligados a cambiar para dar paso a la construcción de la patria nueva, del nuevo Estado plurinacional e intercultural. En ese sentido, con todo el antecedente de esa herencia neocolonial de racismo, de exclusión, de inequidad, de marginación, de una serie de estereotipos de las que ha adolecido y todavía sigue adoleciendo nuestro país y nuestra sociedad, bien vale recordar aquello que dijo uno de los gigantes de la historia mundial, Nelson Mandela. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión o cualquiera sea su condición. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Es por eso, por esta razón, por este pasado de nuestro país, por ese rezago de discriminaciones que todavía existen, no solo que es necesaria, sino resulta sumamente urgente la ley que debatimos. En ese sentido, quisiera leer uno de los artículos que me parecen de fundamental importancia, que es el artículo 3, el numeral 2, de la ley que estamos debatiendo. Promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto del derecho de igualdad y no discriminación de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos en el marco de sus atribuciones y en el ámbito de sus competencias, a fin de fortalecer la unidad nacional en la diversidad y la construcción del Estado plurinacional e intercultural. A mí personalmente me parece sumamente importante este tema, sumamente importante. La declaratoria del Estado plurinacional de nuestra Constitución constituye la mayor ruptura epistémica de la historia, en la historia de nuestro país, en toda la historia ecuatoriana, la mayor ruptura epistémica, porque significa superar una estructura neocolonial, monocultural, excluyente, racista, hacia una nueva estructura política y social que es el Estado plurinacional. La tesis fundamental, el objetivo crucial e histórico que ha sido la lucha de los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Desconocer aquello y ubicarnos en los discursos de los 60, 70, 80, 90 es no reconocer los propios logros históricos de la lucha de las nacionalidades y pueblos. Cuando en 1980 se constituyó la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, del cual, a mucha honra, soy uno de los actores de ese proceso, no fue casualidad que acuñamos un término que planteó una ruptura igualmente política y discursiva de la izquierda clásica hasta entonces. Aquello del concepto de nacionalidades, que de hecho planteó el cuestionamiento a esa estructura monocolonial, monocultural. De igual manera, en esa misma línea, en 1986, cuando se constituye la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, igualmente la autodeterminación es aquella
de nacionalidades. Aquello no fue casual, aquello fue una propuesta ardorosa a la sociedad, a las instituciones, a la clase política, de que las nacionalidades y pueblos no nos reconocíamos en un estado neocolonial excluyente, de que necesitábamos brillar con luz propia, con nuestra identidad, con nuestra territorialidad, con nuestra visión política y nuestras cosmovisiones en una nueva estructura. Y esta estructura es aquella que hoy por hoy tenemos el Estado plurinacional, la concepción más moderna de una organización social y de una democracia. Estas tesis no fueron fáciles de negociar, de que asimilara la sociedad no indígena, de que asimilara la clase política. Y es por eso que en 1991, cuando estaba de presidente Borja, allí se planteó, y a mucha honra, fuimos desde la Amazonía quienes enarbolamos los ideólogos fundamentales de estas tesis de ruptura epistémica de nuestro país. La marcha de 1992, desde la selva amazónica hacia Quito, la única marcha con trascendencia histórica en la historia reciente de nuestro país, planteó, y es allí donde se oficializa la tesis de la declaratoria del Estado plurinacional e intercultural, el reconocimiento de los territorios, los niveles de autonomía a los territorios y al mismo tiempo el modelo del buen vivir, del summa causa, que dicho sea de paso, también me honro en ser un firme contribuyente de esta tesis. El Estado plurinacional, que es uno de los fines, que es uno de los objetivos de la Constitución y de este proyecto de ley, implica una profunda transformación de la política, una transformación política, social, cultural y económica de la sociedad y las instituciones. De la sociedad y las instituciones. Implica desechar el indigenismo como teoría y como práctica. Además, supone una profunda revisión conceptual, estructural, programática de las instituciones indigenistas creadas por el viejo Estado, por el Estado neocolonial, el cual estamos dejando cada vez más atrás con la actual Constitución. Para mí, aquello que aquí se ha dicho, CODEMPE, FODEPI y otros, que son instituciones indígenas, no lo son. No lo son. Son instituciones indigenistas creadas en el viejo Estado, que era la forma que tenían los estados indigenistas de entreabrir la puerta, no totalmente, sino un poquitín, para que puedan tener alguna participación simbólica las nacionalidades y pueblos ancestrales, pero no una plena participación. De tal manera que, compañeros y compañeras, no son instituciones indígenas, esas instituciones que esta ley lo está superando, lo está revisando o lo está suprimiendo. Para mí, esas instituciones que corresponden a una política indigenista y por lo tanto son instituciones indigenistas con la actual Constitución, en nuestra actual condición de Estado plurinacional, resultan anacrónicas y es más, resultan tremendamente negativas, y su transformación, su eliminación para dar paso a que la plurinacionalidad sea asumida transversalmente por toda la institucionalidad y que en este conjunto de consejos nacionales para la igualdad, una de ellas maneje asuntos para la implementación plena de estos conceptos profundamente revolucionarios, me parece una necesidad urgente. En ese sentido, compañeros, y por lo tanto, esta ley se hace necesaria, se hace urgente para dar el paso cualitativo, profundo, a la estructuración del verdadero Estado plurinacional e intercultural. Las estructuras, aquí se ha reclamado de las organizaciones, en el caso de las nacionalidades y pueblos, como organizaciones que aquellas tienen que estar reconocidas como entidades inmutables. No es.
las organizaciones de las nacionalidades no son el fin, son un medio, son un instrumento. El fin son las nacionalidades y pueblos, su desarrollo identitario, su permanencia en el tiempo y a través de las generaciones, su buen vivir. Ese es el fin. La forma organizativa es apenas el medio, y como medio necesita ser dinámica, tiene que cambiarse. Y desde mi personal punto de vista, estas estructuras que se crearon en otra época de este Estado, del Estado ecuatoriano, en otras realidades normativas, pues también tendrá que, a la luz del Estado plurinacional, pasar a ejercer esos derechos colectivos contemplados en la Constitución para que pasen a llenar ese contenido necesario y urgente de lo que implica construir un Estado plurinacional e intercultural. Desde esa perspectiva, esta ley es bienvenida para esa transformación revolucionaria que requiere nuestro país. Muchas gracias, compañera presidenta.